Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarnos. Hoy comenzamos con su clase número 5 de la unidad 5 de títulos de crédito. Para empezar, pues vamos a conocer qué es un título de crédito. Dice, lo podemos definir como la serie de documentos que incorporan la promesa de llevar a cabo determinadas prestaciones a favor del tenedor del documento. Una de las finalidades de estos documentos es otorgar a su poseedor los derechos sobre un deber de pago. Según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 5, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, ¿qué van a hacer estos títulos de crédito? Pues va a ser ese pagaré, esa letra de cambio, e inclusive podría ser hasta ese contrato en el que manifestemos pues, que alguien nos debe una cierta cantidad. Aquí pues va a ser ese documento en el que nos van a firmar la promesa de pagarnos una cantidad. ¿Cuáles son las finalidades del título de crédito? Pues los títulos de crédito son utilizados básicamente como comprobante de la existencia de un crédito o préstamo. Permiten al acreedor tener un certificado de pago sobre el crédito concedido a una persona o colectivo. Su principal función es la de agilizar la transferencia de bienes. Son de las herramientas más útiles tanto como para el comercio como para la industria y otros sectores en los que se produzca un intercambio de dinero o de bienes. Se pueden emplear como medios de pago y garantía en otro tipo de obligaciones. La gran variedad de documentos que se pueden emitir favorecen a las empresas, ya que de esta manera pueden utilizar el más adecuado según el tipo de transacción comercial que quieran realizar. Aquí, por ejemplo, también en una orden de compra, hablando de una empresa, a veces en esas órdenes de compra van ya, ahora sí que dentro de a lo mejor esos pagarés. Otras formas en las que podemos ver, por ejemplo, de manera colectiva, es cuando a lo mejor solicitan un crédito de manera grupal. Al final de ese contrato ahora sí que te hacen firmar, viene un pagaré en el que te comprometes a pagar la cantidad tal por ti y te hacen firmar un aval. Y como es grupal, pues se van firmando así. Eso más adelante lo vamos a ver como una manera solidaria, cambiaria, en la que van pasando no solamente la obligación a ti, sino a los demás. ¿Cuál será su finalidad jurídica? En el ámbito mercantil, un título de crédito es el documento necesario para poder ejercer el derecho que sobre ellos se consigna. De hecho, estos documentos son totalmente necesarios en caso de querer ejercer el derecho literal que se consigna en ellos. La función jurídica de los títulos de crédito es demostrar la existencia de un crédito, incorporándolo en el texto del documento. Todo esto proporciona una gran seguridad jurídica, ya que en el caso de que no se efectúe el pago de las cantidades establecidas en el título de crédito, se pueden tomar las acciones legales necesarias para poderlo reclamar. Con este tipo de documento se puede demostrar que la deuda existe y quién es el deudor. Así se tienen las pruebas necesarias. Es decir, ¿cuál va a ser la finalidad jurídica de este título de crédito? Pues va a ser tener ese contrapeso, esa prueba en la que nosotros vamos a demostrar que alguien nos debe dinero y quién nos debe dinero. Por eso es muy importante que cuando tengamos o hagamos un título de crédito, hagamos a la persona que vamos a prestarle ese dinero que no lo firme. ¿Por qué? Porque va a ser como otra prueba más agregada a la circunstancia de que se llegara a dar un juicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos meter una pericial en grafoscopía y ahí ya va a salir quién firmó ese título de crédito. ¿Cuáles son sus características? Las siguientes son las principales características de los títulos de crédito, que los hace ser una representación del derecho. Incorporación, que el derecho está estrictamente ligado al documento, es decir, sin el documento no se puede ejercer el derecho conferido, es decir, que si no tenemos ese título de crédito, pues no vamos a poder hacer valer ese derecho. Literalidad. El derecho es puntual a lo expresado en el título de crédito. Significa que lo plasmado en el título es tal cual el derecho a ejecutar. Es decir,
si el título de crédito dice 50,000 pesos, es tal cual esos 50,000 pesos los que se van a cobrar. Ya en un juicio mercantil, pues ya se aumentan a lo mejor un poquito de los intereses. Recordemos que estos son anuales y que actualmente son del 6%. Legitimidad, que garantiza el ejercicio de derecho a quien corresponde legalmente. Permite, por ejemplo, que quien cobre un cheque sea la persona con facultad legal para hacerlo y no cualquier persona. Es decir, esa legitimidad va a aplicar en que en todos los títulos de crédito mencionamos el nombre de la persona a la que le vamos a prestar o a la que le vamos a prestar, porque sirve para las dos cosas, ¿no? Tanto para que él cobre el dinero y tanto para que nosotros cobremos ese dinero. Autonomía, porque el derecho es independiente a su poseedor y permite la transmisión del título. Por ejemplo, si un cheque es endosado a otra persona, ésta tendrá el mismo derecho sobre el que el anterior poseedor. Es decir, si nosotros endosamos un pagaré a nombre de alguien más, esa persona a la que se le endosa, por ejemplo, que se me haya expedido a mí un cheque, en el que me van a prestar 50,000 pesos. Yo se lo endoso a mi mamá y aparte pongo, ahora sí que con puño y letra, endoso cheque a tal, Juana García León, ¿no? Un ejemplo. Entonces esa persona ya va a poder cobrar ese pagaré, entonces se vuelve autónomo porque es independiente a nosotros. Es decir, que no tenemos que estar detrás de para que otra persona lo pueda cobrar. ¿Cuál va a ser su clasificación? Una de las ventajas que ofrecen los títulos de crédito es que hay una gama muy amplia. Esto permite que se puedan adoptar a diferentes circunstancias. A continuación, te detallamos las diferentes modalidades en que se pueden clasificar. Los títulos de crédito se pueden clasificar de distintas maneras, conforme a su regulación, quién los emite, cómo circulan, entre otros, como veremos a continuación. Los títulos de crédito, según su manera de emisión, dependiendo de la forma en la que dichos documentos hayan sido emitidos, tendremos unos tipos de derechos u otros. Estos pueden ser al portador. Cualquier tenedor del título puede ejercer su ejercicio de derecho. Normalmente suele añadir la cláusula de al portador. Al portador quiere decir a la persona que lo tenga, y ese sería una forma de clasificación. A la orden. El documento solamente puede circular mediante la voluntad de la persona que lo recibió, es decir, que sí va dirigido a alguien en específico. Nominativo. Van a nombre de una determinada persona. La emisión, así como sucesivas transmisiones, han de ser inscritas en el registro donde se emitió el título. Normalmente es el cheque, así como todos conocemos de la nómina, pues va a nombre de la persona que trabaja, ¿no? Entonces es nominativa, ¿por qué? Porque va de una determinada persona y ha de ser inscrito, por ejemplo, en el SAT. Según quien los emite. En la actualidad existen diferentes tipos de entidades que pueden emitir este tipo de documento. Estos pueden ser privados, que son emitidos a través de personas o entidades particulares, o público, que pueden ser emitidos a través del Estado, los establecimientos públicos o bien los gobiernos de extranjeros. Según quien los emite. Según su contenido u objeto. El contenido de cada título puede ser completamente diferente, ya que cada uno representa un tipo de bien. Los podemos distribuir en representativos de dinero. Aquí especificamos una cantidad de dinero. Representativos de mercaderías. En esta modalidad trabajamos con bienes o mercancías. Los más representativos son los certificados de depósito en el contrato de almacenaje. Aquí pues estamos dejando no dinero, sino ahora sí que bienes, ya sean bienes muebles, mercancía. A lo mejor vendemos tenis, dejamos esos tenis. Mixtos, aquí se puede combinar tanto el dinero como las mercancías. Aquí en este tipo pues vamos a dejar tanto a lo mejor 50,000 pesos y 50 pares de tenis. Dependiendo de su forma de creación, singulares o individuales, son emitidos en función a una operación que se realiza frente a una determinada persona. Es decir, solamente a una sola persona. Seriales o de masa. Nace ante una pluralidad de personas, es decir, ante un grupo, son de forma colectiva. Aquí tenemos otros tipos de clasificaciones.
y aquí hablamos por la ley que lo rige. Primeramente viene nominados. Son los títulos que la ley regula concretamente, por ejemplo, los cheques. Innominados son aquellos que la ley no regula concretamente, sin embargo, cumplen con los requisitos de la ley y se usan como tal. ¿Por quién los emite? Públicos y privados. Los públicos son los títulos que emite el mismo Estado, por ejemplo, los títulos de deuda pública como los CETES. Privados son los títulos que emiten las organizaciones privadas, por ejemplo, las acciones de empresas. Por cómo se crean, individuales o singulares, porque se emiten como título único, por ejemplo, un cheque o un pagaré. Seriales o en masa, porque son varios títulos, y en serie, por ejemplo, la emisión de acciones. Por su objeto, personales o corporativos, que confieren derechos y la calidad de participante dentro de una organización, por ejemplo, las acciones. Obligacionales, porque representan como tal una obligación o promesa de pago, como los pagarés. Reales, que afirman la propiedad sobre algo, es decir, representan a la cosa real, por ejemplo, los certificados de depósito. Por su circulación, vamos a encontrar los nominativos o llamados directos, por tener una transmisión limitada al contar con un título designado, por ejemplo, las acciones. A la orden, señalan a un beneficiario y su transmisión está permitida mediante el endoso o al entregar el título, por ejemplo, los cheques. Al portador, poseen una libre transmisión, su titular por lo tanto es quien lo porta, por ejemplo, un cheque al portador o a orden de pago. Los títulos de crédito pues se clasifican de muchas maneras, debido a las características que estos presentan y a los distintos créditos que existen. Por último, vamos a encontrar por su función económica. Especulación se refiere a aquellos que no garantizan una ganancia, se puede perder o ganar, por ejemplo, la compra de acciones. De inversión son aquellos títulos que sí garantizan una ganancia, por ejemplo, los bonos y certificados como los CETES. Actualmente pues ya sabemos que son los CETES, es muy conocido las acciones, pues son esos, ahora sí que esas instituciones en donde nosotros invertimos y nuestro dinero pues a lo mejor no se duplica, pero se incrementa. ¿Cuáles son otros elementos de los títulos de crédito? Los títulos de crédito, al ser una garantía de cumplimiento de algún derecho, como recibir un pago o la transmisión de la propiedad de un bien, tienen intervención de los siguientes elementos. El aval, que es una persona que todos conocemos, es un acto jurídico que, como menciona el artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el aval garantiza el pago del título de crédito parcial o completamente. Consiste en que otra persona, al designarse como aval, se obliga a cubrir la obligación adquirida por el titular de esta. Esta figura constituye una responsabilidad solidaria cuando el principal obligado no puede responder de esta forma. Al plasmar su voluntad en el aval, debe hacerse cargo del pago del título de crédito. Es decir, ¿qué va a hacer el aval? Pues va a ser esa persona secundaria que va a responder por la persona que no puede pagar. Es como les comentaba hace un momento, ¿no? Normalmente firmamos a lo mejor en un préstamo, ¿no? Que es un ejemplo muy común. Firmamos en un préstamo y nos piden un aval. ¿Por qué? Porque es como que su forma de asegurar que se les pague su dinero a las instituciones. Aquí muy pequeño podemos encontrar Electra, Banorte, Banamex, todas esas personas que expiden créditos y que piden avales. El endoso. Este elemento se relaciona con la transmisión que permite algunos títulos de crédito. El artículo 26 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el endoso permite la transmisión de títulos nominativos a través de un texto, que, como el artículo 29 menciona, el endoso debe contener el nombre del endosatario, a quien se va a transferir el título, firma del endosante, quien lo transfiere, la clase de endoso y el lugar y fecha del endoso. El endoso, por ejemplo, permite que un cheque sea cobrado por otra persona diferente al beneficiario original. Lo que decía, a lo mejor a mí me expiden un cheque, sin embargo yo se lo endoso a mi mamá, ¿no? Y ya mi mamá va a poder tener esa facultad para poder cobrar ese cheque, perdón. Los tipos de endoso, como en el artículo 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
son los siguientes. Endoso en propiedad, que transfiere la propiedad del título y todos los derechos de este deriven, es decir, este bien. Endoso en procuración o al cobro, no transfiere la propiedad del título, solo permite que el endosatario lo presente para su cobro. Endoso en procuración o al cobro, es lo mismo, lo repetí nuevamente. Endoso en garantía o en prenda, que le confiere al endosatario derechos y obligaciones como acreedor prendario sobre el título de crédito. En este caso, se recibe el título de crédito endosado como respaldo por el pago de alguna deuda. En garantía, aquí hablamos de que, como el depósito, ¿no? Que dejamos algo a cambio de, ¿no? A lo mejor aquí en garantía de, ¿sabes qué? Si te voy a pagar, te dejo endosado esto y pues dejo como que esa promesa nuevamente de pagar. El endoso en propiedad, pues vamos a hablar de que vamos a endosar todo el título de crédito, todo, o sea, tanto lo económico como a lo mejor los bienes que pueden tener, todo. En procuración, que pues nada más el cobro, si no, no vamos a permitirle a lo mejor que se gasten ese dinero, ¿no? Sino que no nos vamos a permitir esa facultad de cobrar. El protesto, que como el artículo 140 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito explica, el protesto es el acto auténtico que comprueba que el título de crédito fue presentado en tiempo, pero la persona obligada se negó a recibirla o pagarla. Este acto debe quedar por escrito y con la presencia de un notario público o alguna autoridad política que le competa, por ejemplo, la propia institución bancaria. El protesto se genera entonces por falta de aceptación o por falta de pago y implica ciertas responsabilidades para el obligado ante el incumplimiento. Es decir, el protesto pues va a ser ese acto que se va a llegar a hacer en caso de que no nos paguen. Tiene que ser pues en presencia del notario público, de una autoridad política. Ahora sí que una autoridad pública, hablando a lo mejor igual de, aquí dice el bancario, ¿no? Sin embargo, pues podemos hacerlo ante un oficial calificador, etcétera. ¿Qué es la prescripción? La prescripción implica la caducidad de poder ejercer el derecho. Esto sucede por falta de presentación para su aceptación o para su pago, por no levantar el protesto y por el transcurso del tiempo. Los títulos de crédito, entonces, son documentos que constituyen el derecho y para su ejercicio es necesario presentar el documento que los avala. Sus características esenciales las confieren esa representación tal cual del derecho, motivo por el cual han sido gran alternativa de reemplazo por el dinero efectivo. Por el dinero en efectivo, más bien, perdón. ¿Cuáles son esas formas de transmisión? Según el artículo 40, los títulos de crédito pueden transmitirse por recibo de su valor extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él, a favor de algún responsable de los mismos, cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. La transmisión de recibo produce los efectos de un endoso, sin responsabilidad según la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, la transmisión va a ser lo mismo que un endoso, sin embargo, sin responsabilidad. ¿Qué es la cancelación? ¿Qué sucede si el título de crédito es extraviado, destruido o robado? Al respecto, el artículo 42 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece que la persona que ha sufrido el extravío o robo de un título de crédito nominativo podrá reivindicarlo o cancelarlo. Quien opte por esta última podrá reclamar el pago del título, su reposición o bien su restitución. E incluso puede pedir que se suspendan las obligaciones consignadas en el título, mientras queda cancelado o resuelvan las oposiciones que se hubieran hecho en la cancelación. Es decir, la cancelación se da muy comúnmente cuando a lo mejor se extravía o se roba o lo rompen o algo pasa. Dice, la persona que extravía o le es robado un título de crédito nominativo tiene derecho a pedir reivindicación. La reclamará a quien tiene la posesión del título. Tiene derecho a pedir su cancelación y además pago, reposición o restitución, si garantiza reparación de daños y perjuicios. Tiene el derecho a solicitar la suspensión de las obligaciones consignadas en el título hasta que quede totalmente cancelado o se resuelvan las oposiciones. ¿Qué es la reposición?
La reposición de un título de crédito tiene por objeto que, por una orden del juez, se trasladen en un documento nuevos los derechos cambiarios del título original, para que en el más reciente se consignen las características de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía directa, lo que ocurre con los siguientes supuestos: que se presente el extravío o el robo del título nominativo, lo que mencionamos anteriormente, que se haya destruido total o mutilado o deteriorado se le haya hecho el deterioro grave del título nominativo cuando subsistan las menciones y requisitos esenciales del documento y solo tenga destrucción, mutilación o deterioro de algunas de las firmas del documento. Es decir, esta reposición va a aplicar a lo mejor cuando se nos hizo feo, cuando a lo mejor se nos mojó, cuando a lo mejor se nos rompió, se nos mordisqueó con la cartera, etc. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el plazo del tiempo en el que, una vez transcurrido y reconocido por la ley, no puede establecerse un impuesto para cobrar una deuda o comprometer una instancia. Es decir, la prescripción es la pérdida de toda acción cambiaria porque no se ejercitó en tiempo legal para cobrar. Es decir, la prescripción va a aplicar cuando ya haya pasado muchos años y ya no podamos ejercer ninguna acción legal. ¿Qué va a ser la caducidad? Muchos la confunden, sin embargo, la caducidad va a ser el número de días, semanas, meses o años que han de pasar para que el contrato finalice, se haga efectivo y consecuentemente la obligación finalice o el derecho. Es decir, la caducidad va a ser esa que nosotros mismos vamos a establecer. A veces ponemos, ¿sabes qué? Te voy a prestar 50,000 pesos y en el pagaré ponemos que nos los tienen que pagar antes del 1 de mayo, ¿no? Y entonces aquí ya estaríamos dando febrero, marzo, abril, 3 meses para que nos paguen. Entonces eso sería la caducidad. Sin embargo, una vez que caduca, sí podemos ejercer una acción legal, a diferencia de la prescripción. ¿Cuáles van a ser las excepciones oponibles a los títulos de crédito? Según el artículo 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, contra las acciones derivadas de un título de crédito solo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas. Fracción primera: las de incompetencia y falta de personalidad en el actor, es decir, que la persona no tiene por qué cobrárnosla, que a lo mejor ni siquiera está mencionado que se le debe y quiere cobrarla, ¿no? O sea, ni siquiera está endosado ni nada. Segunda, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Es decir, nos están cobrando, sin embargo, yo no firmé ese documento y me quieren cobrar. ¿Cómo lo hacemos, vale? Pues con una excepción. Fracción tercera: las de falta de representación de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11. Aquí dice la falta de representación o el poder bastante de facultades legales, es decir, que va a faltar también, como en la primera fracción, esa personalidad o esa competencia para poder cobrar o iniciar esa acción legal. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título, es decir, que nosotros queremos cobrar un título de crédito a una persona que no ve, o una persona que no escucha, o una persona que ya tiene 95 años, o sea, va a ser como que muy difícil o muy increíble que esa persona pues haya podido ejercer o poder escribir ese título de crédito, ¿no? En el que a lo mejor no pudo ni siquiera firmar y queremos cobrarlo. Fracción quinta: las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en el consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15. Es decir, a lo mejor todos los títulos de crédito, y lo vamos a ver más adelante, tienen ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, el pagaré, ¿no? El pagaré menciona que debe de llevar hasta arriba que sea un pagaré, el nombre de la persona que va a prestar el dinero, de la que va a pagar, la fecha, el interés, las firmas y por atrás un aval. Entonces,
Si llegaran a faltar uno de esos requisitos, que se nos haya olvidado poner a lo mejor la cantidad, que se nos haya olvidado poner el nombre de la persona a la que le vamos a cobrar, o no sé, cualquier cosa X, pues no vamos a poder hacerlo, porque pues que estaría incurriendo en que no tendría o no estaría cumpliendo todos los requisitos mencionados. Fracción sexta, la de alteración del texto del documento de los demás actos en el que consten. Es decir, aquí vamos a lo mejor a querer cobrar y se nos olvidó ponerle la fecha de caducidad, ¿no? Le pusimos cuándo iba a expirar, y normalmente eso lo hacemos pues para que tengamos más días para poder cobrar y no nos pase la prescripción. Entonces, no la ponemos. Sin embargo, si nuestro demandado pide una prueba de grafoscopía, ahí se va a poder ver que a lo mejor se escribió esa fecha con un nuevo lapicero en otra diferente, ahora sí que temporalidad, y entonces pues estaríamos incurriendo también y cayendo a lo mejor nuevamente en una excepción. 7. Las que se funden en el título. Las que se funden en que el título no es negociable. Es decir, normalmente como licenciados luego hacemos cosas que no debemos, y a veces, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? No va a ser negociable este título de crédito, yo fuerzas quiero que me pagues así y así. Entonces vamos a incurrir también en este mismo supuesto. ¿Por qué? Porque una vez que entras a juicio sí se tiene que negociar, y a veces la gente piensa que luego les van a poder pagar. Sin embargo, hay un principio legal del derecho que dice, ¿sabes qué? Debo no niego, pago no tengo. Y a lo mejor sí te voy a pagar el dinero que te debo, pero de a 500 pesos mensuales. Entonces, pues es obvio que tiene que ser negociable el título. Las que se basan en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento en el depósito del importe de la letra en el caso. Es decir, que a lo mejor lo dimos en parcialidades y todavía no se vence la última parcialidad, ¿no? Eso también se va a establecer, y ya queremos demandar, entonces pues no se va a poder. Las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión de su pago ordenada judicialmente. Es decir, una vez que ya el juez, que ya lleve un proceso anterior, ¿no? El título de crédito, y que el juez ya tenga dictada esa sentencia en la que a lo mejor ya sabes que se suspende el título de crédito, se cancela, y que nosotros nos quieramos pasar de vivos y lo quieramos cobrar, entonces tampoco se va a poder. Fracción 10. Las de prescripción y caducidad y las que se basan en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Aquí pues ya sabemos qué es prescripción y qué es caducidad. Fracción 11. Las personales que tengan demandado contra el actor. Aquí pues normalmente sí implica mucho, a lo mejor que sea tu esposo, tu papá, tu primo. Ahí sí importan a lo mejor esas condiciones personales. Fracción 12. La declaración especial de ausencia de quien firmó en los términos que la legislación especial en la materia establezca. Es decir, aquí es que a lo mejor ya no esté viva la persona, que ya haya fallecido quien nos firmó en nuestro pagaré, y que pues ya no podamos nosotros demandar porque a lo mejor nos endosó y diferentes cuestiones. Ahora, ¿qué es la solidaridad cambiaria? Es la acción promovida contra uno de los obligados. No impide accionar contra los otros, aun cuando fuesen posteriores a aquel contra el cual se ha procedido primero. Es decir, es cuando a lo mejor endosamos, ¿no? Sería un ejemplo primordial en esto. Endosamos nuestro título de crédito a otra persona, esa persona lo endosa a otra persona y esa persona lo endosa a otra persona. Entonces, cuando queremos aplicar esta solidaridad cambiaria, pues le vamos a poder cobrar a todas esas personas que estén mencionadas en el título de crédito. Esa sería la solidaridad cambiaria. Eso sería todo por la unidad 5. Espero que lo hayan entendido bien. Si no, cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Hay que recordar que ya la siguiente semana tenemos aplicación de examen, ¿ok? La tarea va a ser que se va a desarrollar un organizador gráfico de la elección
sobre el tema de los títulos de crédito abarcando toda la unidad 5, es decir, van a tener que abarcar todos los temas que vimos hoy en la clase, un poquito más resumidos en el que ustedes pues se lo queden mejor grabado, ¿ok? Muchas gracias, hasta luego.